continuación haremos un pequeño video introductorio, un pequeño video tutorial de cómo hacer una aplicación utilizando las librerías MFC, que son una interfaz gráfica de Windows. Su compilación está disponible solamente para Windows, por eso haremos uso de el programa de Visual Studio 2019, un programa de Microsoft muy completo que nos ahorra mucho trabajo y nos da herramientas muy útiles. Sin más preámbulo, empecemos el programa. Una de las desventajas de este programa, es que consume mucha memoria RAM. Entonces, si por momentos mi máquina se pone lenta, les pido una disculpa. Como ya tenemos instaladas las librerías de MFC, solamente las buscamos, damos clic sobre ellas y damos clic en siguiente y ponemos el nombre de nuestro proyecto, que en este caso será una calculadora simple, en el cual haremos simplemente las 4 operaciones básicas, nada más la ruta de descarga, y le damos en crear. Tenemos el primer apartado de opciones. Nuestro programa será basado en cuadros de diálogo. ¿Por qué? Porque es un programa muy simple en el que simplemente tendremos dos cuadros en el que el usuario puede ingresar dos valores numéricos, cuales sean, y 4 botones en los que estén determinados la funcionalidad de las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. No necesitamos más herramientas que un cuadro de diálogo, botones y un cuadro de texto editable. Entonces lo haremos basado en cuadros de diálogo. Hacemos clic en siguiente, marcaremos el cuadro de minimizar para que nuestro programa nos permita se permita ser minimizado, y el menú acerca de, haremos un cuadro de diálogo más pequeño en el que podamos poner datos como por ejemplo la versión del programa o datos del desarrollador y el año en que se creó, por ejemplo, y haremos clic en siguiente, dejamos todo cual está. Y aquí hay que recalcar algo muy importante: se crean dos archivos. Tenemos el archivo calculadora.h, que es el archivo de cabecera, donde se crean o creamos todas las declaraciones de variables y funciones que utilizaremos en el archivo CPP. En el archivo CPP está el código de la funcionalidad de ellas. De ahí nosotros, como programadores, determinamos cuál es la función de cada una de ellas o en qué momento utilizamos las variables creadas en el archivo de cabecera. Entonces finalizamos las opciones principales y esperamos que generen nuestro proyecto. Bueno, entraremos de lleno en lo que sería la creación de la interfaz. Primeramente crearemos la interfaz y después les mostraré cómo es que se edita el código fuente. Este programa nos permite hacerlo o crear la interfaz de una manera muy sencilla. Con las opciones anteriores, nosotros ya creamos dos ventanas, o se generó el código para la creación de dos ventanas, las cuales podemos observar en el apartado de explorador de soluciones, en la pestaña de vista de recursos. Desplegamos calculadora, que es nuestro proyecto, la carpeta calculadora.rc, y en la carpeta de diálogo están los dos cuadros de diálogo que se han creado. Hacemos doble clic sobre ellos y podremos ver cuáles son. Tenemos el cuadro principal, que es en el que crearemos nuestra calculadora, y el cuadro de acerca de. Mi intención de poner este es un cuadro de diálogo, es demostrarle cómo es que a través de Visual Studio perdón, se hace mucho más sencillo la creación de ventanas y la modificación de estas. Esta ventana ya nos trae predefinido un botón de aceptar y unos textos estáticos que podemos modificar o agregar tanto como nosotros queramos. Entonces agregaremos uno más para mostrarles un pequeño ejemplo. Un texto estático es un texto que no puede ser editado por el usuario, sino que solamente se puede editar el momento de la creación o antes de la compilación
por el programador. Para editarlo, hacemos clic derecho sobre él, hacemos clic en propiedades y en propiedades buscamos el apartado de caption, eliminamos estático, que es lo que nos aparece ahí, ponemos por ejemplo hacemos enter, modificaremos un poco el tamaño del cuadro porque es muy grande el texto y listo, ahí lo tenemos. También nos hace mucho más simple el formato de este texto porque lo podemos editar de una manera mucho más sencilla. Aquí podemos centrarlo si nosotros deseamos o no, muchas opciones más. Y listo, en este cuadro de acerca de no podemos hacer gran cosa, solamente se muestra información y el cuadro de aceptar que nos retornará a la ventana anterior. Ahora sí, tenemos o inicializamos con el diseño de la interfaz de nuestra calculadora. Quizás eliminaremos esto y este otro texto estático y haremos un poco más pequeña la ventana porque se vería un poco extraño que tengamos demasiado espacio que no va a ser utilizado. Y primeramente nombraremos nuestra ventana como calculadora. Inicial mayúscula. Y listo. En el cuadro de herramientas hacemos clic y podemos observar todas las herramientas gráficas que este programa nos permite para el diseño de interfaz. Entonces arrastraremos o crearemos un texto estático. En realidad serían dos textos porque serían dos valores los que nosotros vamos a ingresar o le pediríamos al usuario que ingrese y editaremos sus nombres. Este será valor 1 y este será valor 2. Ya estando ahí, les mostraré cómo darle formato mucho más sencillo. Podemos alinearlo con estas herramientas de acá. ¿Lo ven? Alinear a la izquierda, alinear a la derecha o centrar si nosotros lo deseamos. Pero no lo deseamos ubicar ahí, sino que acá. Y ahora sí, ponemos el cuadro de texto editable que sería Edit Control. Ponemos 2 porque son dos valores los que necesitamos ingresar, ¿verdad? O que ingrese el usuario. Entonces cambiaremos un poco el tamaño, las dimensiones 1 y 2. Listo. Ya está. Ahora crearemos los botones. Reitero, es muy sencillo hacerlo a través de este programa por las herramientas que ella trae. Facilita mucho el diseño de la interfaz y de creación de botones, etcétera. Ok, listo. Nombraremos cada uno de estos botones. Se hace de la misma manera. Clic derecho, propiedades y lo renombramos. Esta sería la suma. El segundo sería la resta, multiplicación y división, ¿verdad? Y división. Ok. Esto de acá.
Ahí está. Bueno, hagamos una compilación rápida de nuestro programa para observar cómo va. Vean que al dar clic sobre el icono o el logo de la ventana nos aparece este menú y la opción de acerca de calculadora. Aquí está el otro cuadro de diálogo que nosotros editamos un principio, que tenemos el nombre, la versión, datos del creador se podría decir, y el año de su creación. Ahora, estos son textos o cuadros en los que el usuario puede ingresar los datos que quiera, pero aún no está declarada o codificada la funcionalidad de cada uno de estos botones. Tenemos simplemente lo que es la interfaz, nada más, pero no tenemos ninguna función en cada uno de ellos. Entonces, es lo que haremos a continuación. Hay una manera muy sencilla de hacerlo. Bueno, para iniciar tenemos que crear una variable para que el número que se ingrese en este cuadro se almacene en esa variable. Y la manera más sencilla de hacerlo es haciendo clic derecho sobre ella, agregar variable, y aquí vamos a decir que sea una categoría de categoría valor. Queremos que evalúe el valor que se va a estar ahí, y vamos a crear un nombre para la variable que la vamos a llamar como número 1, que sea de acceso privado, puede ser público, es decisión del programador, y va a ser de tipo doble. Y listo. Esta es la manera más sencilla de hacerlo, pero nosotros como programadores debemos saber qué es lo que pasa internamente, cuál es, en qué parte se está creando el código, cómo se está creando, porque hasta este momento parece demasiado sencillo, ¿verdad? Pero en realidad es que mientras nosotros hacemos uso de las herramientas del programa, él va creando el código necesario para que esto se pueda compilar, para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces les mostraré la manera de hacerlo, la manera manual de hacerlo directamente desde el código fuente, sin el uso de las herramientas que nos pone a disposición Visual Studio. Entonces, para ello damos clic en explorador de soluciones y doble clic en calculadora CPP. Aquí podemos observar el código fuente, que es donde se implementan las variables creadas en el archivo de cabecera, que es el archivo .h. Acá está la variable que acabamos de crear, la del primer cuadro, que la nombramos como número 1, que es de tipo doble. Crearemos la segunda nosotros, que será tipo doble también, y la llamaremos número 2. Pero esto no es todo, ahí solamente estamos declarando la variable, pero no le estamos enviando los parámetros del segundo cuadro a esa variable para que se almacenen ahí. Entonces hacemos clic sobre calculadora.cpp y ingresaremos en calculadora del cuadro de diálogo calculadora del objeto calculadora de la variable número 2, que se inicialice con 0, reciba el valor del cuadro de texto del identificador. Aquí este es el identificador de la variable que nosotros hemos creado. ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo podemos editar? Pues venimos al cuadro del cuadro principal, hacemos clic derecho sobre él, propiedades, y lo tenemos acá, el identificador de control. En este caso se llama IDC edit número 2. Nosotros lo podemos cambiar y nombrar como nosotros queramos. Así tendríamos un conocimiento más
amplio del número o de cómo estamos manejando nuestras propias variables. Y listo, eso es lo que el programa hizo cuando nosotros hicimos clic derecho sobre la variable, agregar variable, y creamos una con el número de tipo valor, doble y todo, etcétera. Entonces, ahora que ya sabemos que se va a almacenar la variable en el dato de este cuadro en una variable de tipo doble igual a este de acá, necesitamos programar los botones de cada operación. Para ello haremos clic sobre el primer botón, que sería el de suma. Al hacer doble clic sobre él, ingresamos directamente al código fuente y se nos crea una función de tipo void que dice que la función onClick button one, que pertenece al objeto de tipo calculadora, va a implementar lo siguiente. Haremos uso de la función updateData, que funciona, o su funcionalidad es actualizar los parámetros del cuadro donde vamos a ingresar los datos. Actualizar la variable que nosotros creamos de tipo doble con los datos que se ingresan en el cuadro. Después de eso haremos o implementaremos una variable de tipo doble que la llamaremos como respuesta, y diremos que respuesta será igual a número 1 más número 2. Tenía un pequeño error. Respuesta será igual a número 1 más número 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Estamos actualizando los datos a través de la función updateData, que se reciben en el cuadro de texto, y los estamos enviando a las variables número 1 y número 2. Después o luego creamos una variable de tipo respuesta y decimos que ella va a ser igual a el valor que se almacena en número 1 más el valor que se almacena en número 2. Pero aún no estamos imprimiendo, o no hemos creado alguna función, o hemos codificado la impresión del resultado. No hay que pensar, o uno puede imaginar, solo lo hacemos con cout, una salida de pantalla, pero no, esas son librerías que se utilizan para la creación de programas de tipo consola. Entonces, para ello es un poco diferente. Haremos uso de la clase cString, que crea objetos, o no crea variables, crea objetos de tipo cadena de caracteres. Entonces la llamaremos como mensaje, y diremos que el objeto de tipo mensaje, que será una cadena de caracteres, le vamos a implementar la función format. Quizás lo escribiré todo y luego les explicaré cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Entonces decimos la respuesta es los puntos
Ok, vean, lo que hicimos acá fue lo siguiente: creamos un objeto de tipo cstring, que es una cadena de caracteres. A ese objeto le invocamos la función format, que no es más que una función que nos permite reemplazar datos en una cadena. ¿Qué datos tenemos que reemplazar? Este dato de acá, ¿ve? Entonces, recuerdan, es similar a cout cuando utilizamos el operador diamante. E ingresamos entre comillas una cadena de caracteres, después volvemos a utilizar operador diamante, ingresábamos en una variable, por ejemplo podría ser un entero, una tipo char, y hacíamos el punto y coma. Es similar solo que en esta función, esto de acá es por simple sintaxis para escribir las cadenas de caracteres, y esta cadena es la que nosotros deseamos imprimir a través de la función formato, pero necesitamos reemplazar el valor de la respuesta, ¿no? Entonces utilizamos el operador o el símbolo de porcentaje y la letra F mayúscula. La función format establece que para el valor que queremos reemplazar debemos utilizar la inicial o una letra dependiendo del tipo de variable que sea la que queremos reemplazar. Por ejemplo, como nosotros queremos reemplazar una variable de tipo doble, la función establece que se debe de establecer una letra específica. En este caso es la F mayúscula. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos o la respuesta fuera de tipo entero, tendríamos que reemplazarlo por una D, ya que la D es la letra que se utiliza para los enteros. Entonces el compilador sabe de que usted quiere reemplazar un entero en esa parte de la cadena. Entonces después que ha terminado de escribir la cadena y establecer en dónde quiere que se reemplace, escribe una coma y pone la variable que va a ir en ese lugar. Entonces en la cadena de mensaje, que es de tipo string, con la función format se va a almacenar la respuesta estos puntos y reemplazar la respuesta, que sería un valor, sobre este lugar, en esta parte de acá. Entonces hasta acá hemos actualizado los datos, creado las variables, sumado las variables y almacenado una cadena de caracteres con la respuesta en una sola línea, eh, en una sola cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función de acá? La función de message box establece que la cadena de mensaje se imprimirá con un icono de información. Entonces esta función lo que nos permite es mostrar una ventana pequeña, una ventana emergente, donde nos muestra el texto que estamos almacenando en el mensaje y con un pequeño logo de información. Probemos cómo va nuestro programa para ver si funciona y si no tenemos ningún error. Muy bien, observemos lo que sucede. Si ponemos 10 y 5, damos clic en suma, la respuesta es 0. Claro, porque en esta parte de acá, como se lo mencionaba anteriormente, nosotros tenemos una variable de tipo doble y estamos utilizando el identificador para enteros. Entonces lo reemplazamos por una F y volvemos a compilar nuestro programa y probemos ahora a ver si funciona. 10 y 1.5 parece. 11.5, listo. Tenemos programada el botón de suma, pero ¿dónde están los demás? Hay dos maneras de hacerlo. La manera más sencilla, que es utilizando las herramientas del programa, y haciéndolo manualmente. Observen algo importante. Es lo que les mencionaba. Como ven en este archivo cpp,
solamente está codificada la acción del botón 1, pero si hacemos acá está codificada solamente la acción del botón 1 y no vamos al archivo de cabecera, solamente está codificada o declarada una función, la del botón 1. Si nos venimos al cuadro de diálogo y hacemos doble clic sobre resta, observen lo que sucede. Nos crea la función para el botón 2 y en el archivo de cabecera automáticamente nos declara la función del botón 2. Es por eso que les digo que hace el trabajo mucho más sencillo, pero podemos declararlo nosotros mismos. Quizás utilizaré la opción de copiar y pegar, control V y control V, son 4, ¿verdad? Entonces tenemos 3 y 4. Lo haremos manualmente para que observen que se obtiene el mismo resultado. Acá tenemos que enlazar cada uno de los identificadores del botón con cada una de las funciones recién creadas. Entonces tenemos que enlazar el botón 3 con la función de clic en el botón 3. Tenemos que enlazar el botón 4 con la función creada para el botón 4, ¿verdad? Creo que sería todo. Y ahora sí, creamos las variables manualmente. Podemos hacerlo aquí también. Ya creamos para el botón 1. No, quizás copiaré todo esto. Este sería para el botón 2, para el botón 3 y para el botón 4. Entonces, botón 1 es de suma. Botón 2, este sería la del botón 2, va a ser resta. Entonces aquí sería signo menos. El botón 3 va a ser multiplicación. Acá sería asterisco. Y el botón 4 y último sería la división. Acá sería signo de división. Y compilemos nuestro programa. Observemos si funciona. Tenemos 10 y 2. La suma sería 12. La resta 8. La multiplicación 20 y la división 5. Y listo. Este es el ejemplo terminado de una calculadora simple con 4 operaciones básicas utilizando las funciones de la librería MFC, que también, o se podría decir que son las mismas funciones de WinAPI, que solamente están almacenadas en clases, que utiliza el paradigma de programación orientada a objetos para un uso más óptimo de ellas. Muchas gracias.